Hola niños, buenas tardes. Vamos a empezar con el video número 2. Vamos a seguir viendo el tema patrones, figuras geométricas y expresiones equivalentes. Vamos ahora con el reto número 2, expresar algebraicamente y de distintas maneras el área de figuras compuestas. Este es el reto número 2 para los alumnos de segundo A. Ya en el video anterior estuvimos viendo la expresión algebraica también a partir de figuras geométricas, pero respecto del perímetro de figuras. Hoy vamos a trabajar con el área de las figuras. Vamos a crear expresiones algebraicas a partir del área de figuras geométricas. ¿Cómo vamos a hacer eso, muchachos? Pues vamos a trabajar ahora con el área de las figuras geométricas utilizando, les recuerdo, las fórmulas para el área de estas figuras geométricas. Muy sencillo, solamente se trata de sustituir en la fórmula los valores que se asignan a las figuras, los valores en letra con literales que se les dan a esas figuras. Vamos a ver el primer ejemplo, como viene en su consigna 1, donde dice que encuentren la expresión algebraica que representa el área de las figuras. Y vamos a trabajar con estas dos que tenemos aquí. Tenemos ahí en su ejercicio un cuadrado y un pequeño rectángulo, ¿sí?, donde estamos colocando como valores letras. En el caso del cuadrado vamos a suponer que su lado mide X. Como es un cuadrado, todos sus lados miden X. En el caso del rectángulo, su base la vamos a poner como base Y como altura la misma medida del lado del cuadrado, que es X. Y vamos a crear expresiones algebraicas que me den ahora el área del perímetro de estas figuras. Ya no vamos a trabajar con perímetro, ahora vamos a trabajar con área y vamos a crear expresiones algebraicas. Primer ejemplo, vamos a ver primero el cuadrado. Estamos hablando de un cuadrado y ustedes ya conocen la fórmula para el área de un cuadrado. ¿Cuál es esa fórmula? Ya la conocemos y sabemos que es lado por lado. Lado por lado es la fórmula de ese cuadrado. ¿Cuánto mide el lado del cuadrado? El lado del cuadrado mide X. Es lo mismo que si dijéramos que le asignamos un valor numérico a ese cuadrado. Y entonces del lado mediría 4. Si el lado mide 4, ¿qué haríamos para resolver el área de ese cuadrado? Bueno, diríamos lado por lado, 4 por 4, y el área sería 16. 4 por 4 sería igual a 16. Lo mismo vamos a hacer cuando se trate del valor literal. En lugar de 4, colocamos la X y entonces sustituimos en la fórmula. ¿El lado cuánto mide el lado? Pues X. X por X. Y esa sería la expresión algebraica que me dé el área de ese cuadrado. Esta expresión la podríamos también reducir. ¿De qué manera la reducimos? Pues muy sencillo. Efectuamos la operación que aquí se indica. X por X. Recordamos, para este tema vamos a recordar las leyes de los exponentes y recordamos que cuando multiplicamos potencias de la misma base, los exponentes se suman. Si decimos X por X, recordamos que cuando el exponente no se ve es porque esa literal o ese número están elevados a la potencia 1. Y si yo multiplico la X por X, se trata de la misma base. Significa entonces que yo voy a decir la X tiene como coeficiente, recordamos, es el número que acompaña a la literal. Cuando no se ve, también es el número 1. Multiplico 1 por 1, me sigue dando 1 y entonces paso solamente la X porque no es necesario poner el 1. Y los exponentes, cuando multiplico potencias de la misma base, recordamos que los exponentes se suman, por lo tanto el resultado sería X cuadrada. Y este sería el resultado de esta operación. Esta expresión y esta expresión son expresiones equivalentes. Vamos ahora con el área del rectángulo. ¿Cuál es la fórmula para el área de un rectángulo? Muy sencillo, base por altura. Y eso es todo lo que tenemos que hacer. ¿Cuánto mide la base? Y. ¿Cuánto mide la altura? X. Solo sustituimos los valores de la fórmula. Muy bien, entonces vamos a ver si en lugar de letra el valor de los lados de esta figura fuera un número, diríamos 2 y diríamos 4. ¿Cuál sería la operación que tendríamos que hacer? Pues
sustituir base 2 por altura 4 y mi área sería 8 unidades cuadradas, ¿verdad? Sería 8 unidades cuadradas. Vamos entonces a hacerlo de la misma manera cuando esta figura tenga como medida una letra. Y aquí está. Nada más sustituimos base por altura y, x. Vamos a acomodarlo por orden alfabético y entonces diríamos que es x, y. Y esta sería la expresión que me determine el área de ese rectángulo que yo tengo ahí. Y eso sería todo lo que ustedes tienen que hacer en la consigna 1 del reto número 2. Lo van a hacer con las literales que vienen ahí en sus ejercicios. Y vamos a ir con la consigna 2. ¿Qué nos dice la consigna 2? Que representemos de dos maneras diferentes el área de cada una de las siguientes figuras. ¿Y qué figuras son esas? Son figuras compuestas. Figuras compuestas por otras figuras. Y vamos a poner dos ejemplos. Muy bien. Vamos a ver estos dos ejemplos. Vamos a crear esta figura compuesta. Aquí está. ¿Qué figura es esa? Tenemos un rectángulo compuesta por dos cuadrados. Y entonces vamos a poner la medida del lado de este cuadrado es x, este igual, y este, por supuesto, la altura del rectángulo también va a medir x, porque es el lado de uno de los cuadrados que lo componen. Y vamos a dar dos expresiones algebraicas que me den el área de este rectángulo. Muy bien. ¿Cómo determinamos el área de un rectángulo? Base por altura. Lo vamos a hacer así, muy sencillo. Vamos a sustituir solamente los valores de la fórmula. Vamos para ello a encontrar la medida de la base. En este caso, la base tiene como medida dos tramos. Cada tramo mide x. Vamos a suponer que en lugar de x, este rectángulo tiene dos tramos que miden 3 y 3. ¿Sí? ¿Qué haríamos si dijéramos que este es el rectángulo con estas medidas numéricas? ¿Qué haríamos para conocer la medida de la base del rectángulo completo? Pues diríamos 3 más 3 y diríamos que la base mide 6. Lo mismo vamos a hacer cuando en lugar de números ese rectángulo tenga valor literal. ¿Sí? Y entonces decimos que la base mide x más x. Como son dos términos iguales, yo los puedo sumar. Recordemos que en álgebra podemos sumar términos que son semejantes. ¿Cómo sabemos que dos términos son semejantes? Cuando son iguales. ¿Y cuando son iguales? Cuando la literal y el exponente son iguales, los podemos sumar. Acuérdense que una vez lo ejemplificamos con frutas y dijimos que podemos sumar manzanas más manzanas, pero no podemos sumar manzanas con peras porque no son iguales. Y decimos que yo puedo sumar manzanas más peras. Ahí están. Estas dos letras son distintas, por lo tanto no las puedo sumar, solamente voy a dejar expresada la suma. Pero yo sí puedo sumar manzanas más manzanas o manzanas más manzanas. Letra y exponente me indica que una expresión es semejante a otra y por lo tanto yo las puedo sumar. Si un exponente es diferente, no los puedo sumar, tengo que dejar la suma solamente expresada. Para que dos términos puedan sumarse, repito, debe ser igual a literal y el exponente. De lo contrario, solo lo debo dejar expresado. Muy bien, entonces tenemos aquí 2x por la altura que también mide x. Y ahí tenemos una expresión que me señala el área de esa figura compuesta. ¿De qué otra manera yo puedo obtener una expresión algebraica equivalente a esta, pero diferente? Muy bien, esta expresión la determiné tomando en cuenta la figura compuesta como una sola, sin tomar en cuenta esta línea divisoria. Ahora, un tip es tomar la figura sumando las áreas de las figuras que la componen. ¿Y qué figuras componen este rectángulo? Dos cuadrados. ¿Cómo obtengo el área de un cuadrado? Ya lo vimos ahorita, lado por lado, y digo entonces que el área de esta figura es lado por lado, x por x,
más, para obtener el área del rectángulo completo, le voy a sumar el área del segundo cuadrado, que dice x por x. Y aquí tengo otra expresión que me va a dar el área de este rectángulo y que es equivalente a la primera que yo obtuve. ¿Cómo voy a comprobar que estas dos expresiones son equivalentes? Lo vimos en el video anterior. Le puedo yo asignar un valor numérico a la literal, sustituir, realizo las operaciones y mi resultado me tiene que dar igual en ambas expresiones. ¿De qué otra manera lo puedo hacer? Reduciendo las expresiones tengo que llegar a una misma expresión en ambos casos. Y es lo que vamos a hacer ahorita, porque la sustitución ya la vimos en el anterior video, ya la podemos hacer. Ahora vamos a reducir estas dos. ¿Cómo hago? La operación que está aquí, me está señalando este paréntesis, una multiplicación. Voy a multiplicar la base por la altura. Esta x que está aquí, al estar sola, significa que tiene un coeficiente 1. Vamos a multiplicar los coeficientes. 2 por 1 me da 2. Y x por x, vuelvo a recordar las leyes de los exponentes. Multiplico potencias de la misma base, los exponentes los sumo. X por x me da igual a x al cuadrado. Y esa es una expresión que resulta de esta. Esta también es equivalente a esta que está aquí. Vamos a obtener ahora el resultado de esta. Multiplico x por x, sumo exponentes, x cuadrada, más x por x, x cuadrada. ¿Puedo sumar estas dos expresiones? Claro que sí, porque son iguales. Entonces, digo que aquí tengo 2x cuadrada. Y esta expresión es igual a esta. Por lo tanto, estas dos expresiones que tengo aquí representando el área de ese rectángulo son equivalentes. Bien, vamos a ver un siguiente ejemplo. Ahora no vamos a utilizar dos cuadrados. Vamos a dividir este cuadrado, lo vamos a convertir en dos rectángulos pequeños. ¿Sí? Vamos a decir que esta mide y ahora, esta mide y estas pequeñitas miden x. Y vamos a obtener otra vez dos expresiones que miden el área de esta figura. Expresiones diferentes, pero equivalentes a partir del área de este rectángulo. Primero tomamos el rectángulo como si fuera una figura, una sola figura sin estas divisiones. Y decimos cuánto mide la base de ese rectángulo. Pues tiene tres tramos, uno mide y y los otros dos miden x. Este no lo puedo sumar con estas, pero debo expresar la suma. Entonces yo sumo este tramo que está aquí mide y, más estos dos tramos que tengo aquí mide x cada uno. ¿Cómo se pueden dar cuenta? Estas dos x sí las podemos sumar. Tendría entonces que la base de ese rectángulo mide y más, ¿cuántas x tenemos? 2x. Lo encierro en paréntesis para decir que la base va a multiplicar a mi altura. Recuerdo que en álgebra no utilizo la letra x como signo porque se va a confundir con una literal. Para representar multiplicación en álgebra utilizo el paréntesis o también el puntito. Ya lo sabemos, pero en este caso vamos a utilizar el paréntesis para indicar que lo que está dentro completo representa la medida de la base. Y entonces digo base por altura. Y ahí tengo la expresión que me representa el área de ese rectángulo. Siguiente expresión la vamos a usar sumando las áreas de cada una de las tres figuras que componen este rectángulo y me va a dar el área de la figura completa. Área de este cuadrado es y por y. La encierro en paréntesis y pongo un signo más para que no se me confunda. Aquí está y por y más el área de este rectángulo que es x por y porque la altura es y. ¿Sí? Entonces el área de un rectángulo es base por altura, entonces el área de este rectángulo pequeño es x por y más xy. Recuerdo que al poner dos letras juntas sin un signo en medio significa que se están multiplicando, más el área de la otra figura que tengo aquí que también es xy. Y ahí están las dos expresiones distintas pero equivalentes. ¿Por qué equivalentes? Ya sabemos que al asignarles valor a la x y a la y, el mismo en ambas expresiones, el resultado al hacer las operaciones debe de ser el mismo. Pero los vamos a reducir y vamos a ver cómo al final obtenemos la misma expresión algebraica. Y vamos a decir, voy a hacer esta multiplicación. Este término que está fuera del paréntesis lo vamos a multiplicar por los dos que yo tengo adentro.
Y voy a decir y por y cuadrado, más y por 2x, más, porque aquí tengo un signo más, y por 2x, paso el 2 porque multiplico el 2 por el 1, que es el coeficiente de la y digo 2 por 1, 2, x por y, solamente tengo que seguirlo representando como xy. Y ahí tengo la expresión reducida. Esta expresión es la misma que está acá, pero la reduje. Ahora vamos a reducir esta que tenemos aquí. Y decimos, primero resolvemos lo que está dentro del paréntesis. Y por y, ya sabemos que es y cuadrada, más, vamos a sumar estas dos expresiones. Estas dos expresiones son idénticas, por lo tanto, las podemos sumar. XY más XY, ¿cuántas XY tengo? Tengo 2XY. 2XY, y ahí tengo el área de rectángulo. La misma expresión me resulta acá arriba. Estas dos expresiones son equivalentes. Este es el video que corresponde al reto 2. El video 3, en el video número 3 vamos a ver el reto 3 y el reto 4. Sigan estudiando, practiquen este ejemplo, lo tienen ustedes ahí en la consigna 2 y van a resolver 3 incisos. Me van a dar 2 expresiones algebraicas que representen el área de las 3 figuras que ahí les di. Nos vemos en el siguiente video, sigan practicando y yo estoy segura de que lo van a lograr.